parte de la organización o de la IAP Pro Niños, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con algunas preguntas con nuestro primer bloque que tiene que ver con algunos antecedentes sobre su organización. En principio, nos gustaría conocer de ustedes cuándo inició el interés por crear una institución de asistencia privada. Bueno, nosotros empezamos este trabajo hace ya 27 años, digamos, la constitución legal de ProNiños, pero tanto Javier Garibay, que fue nuestro primer director, como su servidora, veníamos trabajando algunos años antes ya con este interés de conocer y poder hacer algo respecto de la situación de los niños que vivían en la calle en ese entonces. Al principio de los 90s hubo como una gran atención hacia esta problemática. El entonces regente de la ciudad estaba interesado en conocer cuál era la situación y se empezaron a hacer algunas iniciativas desde el ámbito gubernamental, pero en particular nosotros habíamos empezado a trabajar, Javier, por un lado, como participante en un proyecto que se llama Colonias de Vacaciones. Había estado pensando que era factible hacer este mismo trabajo a través de campamentos con los chavos que vivían en la calle, y entonces estuvo haciendo como con un grupo de voluntariado este esfuerzo de invitar a los chavos a ir con ellos a estos campamentos. Y por otro lado, yo estaba haciendo una investigación para la Universidad de Friburgo, que estaba interesado justamente en conocer la situación de los niños y las niñas que viven en la calle en 3 ciudades en América Latina. Estábamos haciendo la investigación en Río de Janeiro, en la Ciudad de México y en Montevideo, en Uruguay. Entonces, a raíz de este trabajo de investigación es que a mí me interesaba también poder hacer una organización que ya de manera permanente pudiera usar lo que habíamos encontrado en la investigación para poder proponer procesos de cambio de estilo de vida con estos niños y niñas. Ok, muchas gracias. Bueno, y con respecto a ello, ese interés, una vez que ya tuvieron bien definido lo que iban a realizar, nos preguntamos si ustedes tuvieron dificultades para constituirse como una institución de asistencia privada. Pues realmente no. Afortunadamente teníamos personas conocidas que, como les decía, ya veníamos, tanto Javier como yo, de participar en otros grupos organizados y con instituciones que también habían en su momento tomado la decisión entre ser una asociación civil o una institución de asistencia privada. Y digamos, con la asesoría de estos amigos y personas conocidas, pudimos evaluar que quizás ser una institución de asistencia privada era una muy buena idea, y entonces nos ayudaron consiguiéndonos como todos los requisitos, como yo ya venía de hacer este trabajo de investigación y tenía todo formulado, digamos, como un proyecto más estructurado. Eso nos ayudó mucho a la hora de poder hacer todo el trámite para constituirnos legalmente como institución de asistencia privada. Sí nos tomó un tiempo entender la diferencia entre ser una asociación civil o ser una institución de asistencia privada, pero digamos que una vez que pudimos conocer los requerimientos en los 2 casos, pues no fue tan complejo. Ok, muchas gracias. Bueno, entendiendo esta cuestión que nos plantea y reconociendo que no hubo muchas dificultades, ¿verdad? Sin embargo, nos gustaría saber si ustedes observaron algunos beneficios muy particulares de constituirse como institución de asistencia privada que les permitió tomar esa decisión. Entonces, ¿cuáles serían esos tipos de beneficios que ustedes hallaron en esta decisión?
Sí, en su momento una de las ventajas que nosotros veíamos era justamente todo lo que tenía que ver con la deducibilidad de impuestos. Es un proceso que para una asociación civil suele ser un poco más largo. Cuando uno se constituye como institución de asistencia privada, el hecho mismo de estar, digamos, ya dentro de una lógica de una, digamos, cobijado, pero también supervisado por una instancia que es un órgano que tiene una participación gubernamental, entonces eso facilita mucho todos esos procesos que se derivan para poder ser donatarias autorizadas, pero también veíamos que una gran ventaja que nosotros encontrábamos era justamente que nos ayudaban, o sea, la estructura de la Junta de Asistencia Privada está pensada para ayudar, por un lado, a las organizaciones a tener un funcionamiento como, digamos, mucho más estable, mucho más institucional, le voy a decir así, con mayor claridad de todo lo que tiene que ver, no solamente, digamos, con la acción directa que motiva a crear una institución, ¿no? Sino tener claridad de que hay toda una serie de procesos, tanto administrativos como de procuración de fondos, que es muy necesario conocer, que en el que nos teníamos que formar y que veíamos que la Junta de Asistencia Privada tenía esa característica de acompañar y de formar a las personas que teníamos pues una intención, digamos, de hacer una acción social específica, pero que no teníamos ninguna experiencia propiamente en la administración y en los procesos de consecución de fondos. Entonces, eso nos hizo pensar que ser una institución de asistencia privada podía facilitar el camino de nuestra organización para consolidarse y para tener desde el principio, digamos, como ese equilibrio entre la acción directa con los chavos y todo lo que significaba tener una estructura y un funcionamiento más claro. Eso creo que es lo que nos hizo en su momento tomar esta decisión. Muchas gracias. ¿Nos podría hablar también de quiénes son los que integran la institución? Sí, cómo no. Las instituciones de asistencia privada tienen, digamos, en su estructura un órgano de gobierno al que llamamos patronato. Este patronato son personas que de manera honoraria están involucrados en la supervisión y pues como tal, como un órgano de gobierno, lo que en una empresa sería un consejo de administración, en nuestra institución es el patronato. Entonces, este patronato está constituido por 11 personas que nosotros mismos, los fundadores, invitamos en su momento a ser parte de la organización y que nos ayudan a través de diferentes comités. Tenemos un comité administrativo, un comité de procuración de fondos, tenemos un comité educativo que vigila de algún modo que no nos apartemos de la misión institucional, y este órgano de gobierno pues nos ayuda manteniendo esta visión en que no perdamos nuestra misión, y también nos ayuda con una planeación estratégica. Cada 5 años en ProNiños estamos haciendo una renovación de la planeación estratégica, y es el órgano de gobierno el que se encarga, digamos, de ir viendo que a lo largo del tiempo se esté cumpliendo en los objetivos de más corto plazo con esa visión estratégica que tiene la organización. Entonces, ellos son el órgano de gobierno. Después tenemos una estructura, digamos, muy jerárquica, de una dirección general, que es el puesto que yo tengo, y después de la dirección general tenemos las gerencias, una gerencia administrativa y de procesos y una gerencia educativa. Mi compañera Denise es la gerente educativa, que a su vez van a tener como la jefatura
de los dos grandes pilares, digamos, de la organización. En la gerencia de administración y procesos, se tiene también una coordinación de procuración de fondos y una coordinación de capital humano, y la parte contable. Entonces, esta gerencia está supervisando todo lo que no tiene que ver con la atención directa a los niños y a las niñas y a sus familias. Y por su lado, la gerencia educativa está coordinando todos los 4 programas que tenemos en la organización. Cuando empezamos éramos una organización mucho más chiquita. Teníamos simplemente, éramos 5 personas y no teníamos toda esta estructura. Ha sido con el tiempo y con el crecimiento que nos hemos ido, digamos, desarrollando esta forma de funcionamiento y de estructura más compleja en la medida en la que tenemos más programas y más necesidades de control y de supervisión de los procesos, de modo que no perdamos nunca el equilibrio entre la acción directa, la administración correcta y la procuración de los fondos. Muchas gracias. Hay otra pregunta que nos gustaría saber, pero de alguna manera ya fue contestada, y era precisamente ver si ustedes tenían otra alternativa de constitución de otro tipo de organización, ¿no? Nos comentaba ya que tenían la de asociación civil, pero pues obviamente a la que vieron mayor pues interés, beneficios, y entre otras cuestiones que ustedes decidieron, pues se fueron por la IAP. Sin embargo, nos gustaría conocer también que en términos de la IAP, ¿ustedes han recibido algún apoyo gubernamental como apoyo o en algún sentido? Bueno, históricamente, digamos, en estos 27 años sí hemos tenido acceso a fondos públicos, pero nunca, digamos, asignados de manera directa desde el gobierno, ya sea federal o local, sino más bien a través de convocatorias que en su momento han existido en las diferentes instancias, sobre todo desde lo que por muchos años fue el INDESOL. Bueno, creo que todavía ahora se llama Indesol, pero bueno, que es de la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora es de Bienestar. Desde ese lugar, tanto con fondos federales como fondos locales en la Ciudad de México, nos hemos podido presentar en diferentes convocatorias para la asignación de recursos destinados a proyectos específicos. No tenemos, en ese sentido, nunca hemos tenido dinero asignado desde el gobierno. Es una institución que opera con fondos fundamentalmente privados. Okay, muchísimas gracias. Bueno, y para finalizar con esta primera pues bloque, nos gustaría saber cuáles son los principales problemas que ustedes han enfrentado como ya a lo largo de su existencia, o piedras que se les han puesto en el camino, ¿no? Para seguir manteniéndose como tal. ¿Qué problemas son y cómo es de que ustedes han, pues de alguna forma resuelto, ¿no? Sí, mira, tenemos una primera, digamos, en el arranque de nuestra organización, y yo creo que eso es muy ilustrativo de lo que a muchas organizaciones nos puede llegar a ocurrir. Pues éramos personas muy jóvenes, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y muy poca experiencia administrativa. Una de las cosas que nos pasó así de entrada es que no teníamos los controles necesarios sobre toda la parte como más contable y administrativa. A veces obviábamos cosas que son importantes y hay que cumplirlas. Y sí, en el principio de la operación de nuestra organización estábamos mucho más enfocados en la atención directa a los niños y a los jóvenes.
y no nos poníamos a pensar tanto en toda la necesidad de tener recibos, comprobantes fiscales de los gastos, todo lo que implica la administración de una institución. Entonces, al principio nos metimos en problemas serios, porque incluso en la cuestión tributaria, pues cometimos errores, tuvimos algunos descalabros en ese sentido y fuimos aprendiendo en la marcha a corregir los errores, pero también a ir estructurando mejor las áreas. Al principio no era para nada claro para nosotros esto que te he mencionado, perdón que te tutee, pero me siento más cómoda así, espero que no sea un problema. No, Y, por supuesto que y no. entonces, sí, eh, em, entonces te decía, al principio era como, teníamos que aprender a hacer algo que nunca en nuestra vida habíamos hecho y que fuimos aprendiendo poco a poco y pudimos ir solucionando por digamos, disciplina y aprendizaje a partir de los errores, pues que teníamos que tener una estructura y una forma de funcionar tan, tan clara en lo administrativo como lo era en lo que hacíamos con los jóvenes. Entonces, eso fue como una primera parte, digamos, ¿no? Y yo creo que la otra cosa que también hemos enfrentado con el tiempo como institución de asistencia privada es justamente que nuestro tema, que en su momento, digamos, tuvo mucha relevancia en el ámbito público y se veía nuestra acción como institución como una acción valiosa en lo público, ha ido cambiando. Entonces, dependiendo del foco y de los intereses que van surgiendo digamos, en la agenda, eh, tanto pública, en el sentido de los partidos y de los gobiernos, este interés cambia mucho. Y de acuerdo con esos cambios en el interés y en el enfoque, pues se nos dificulta muchas veces tener cierto, o sea, como mantener, por ejemplo, la procuración de los fondos. Se vuelve mucho más arduo cuando tenemos una administración tanto a nivel nacional como local, que no tiene una visión, digamos, de fortalecer las acciones de la sociedad civil. Eh, Tenemos muchos desafíos que vienen, digamos, de estas diferentes visiones y que también tienen que ver, pues sí, con el gasto público, con cómo se están generando o no las políticas sociales que fortalecen y que nos ayudan a poder dar respuesta a las necesidades de los jóvenes, o cuando esto no es así, pues batallamos mucho más, ¿no? Entonces sí, hay como todo el tiempo, en estos 27 años hemos vivido tiempos, digamos, propicios y que nos han ayudado a crecer y a fortalecernos, y tiempos donde los desafíos han sido mucho más fuertes, pero que también, bueno, hemos ido entendiendo cómo relacionarnos con otros actores de manera que podamos seguir avanzando a pesar de que no sea tan fácil en algunos momentos. Eso es lo que creo que podría decir al respecto. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque y para efectos de continuar con esta sesión, pues le cedo la palabra al doctor Jesús, quien nos apoyará con este bloque. Adelante, doctor. Ok, gracias, estimado doctor Luis. Muchas gracias a la institución Fundación Pro Niños de la Calle. Sin lugar a dudas, estamos en un seminario donde nuestro objetivo es reflexionar estas organizaciones sociales, reconocerles de antemano todo el gran esfuerzo, el gran trabajo, como de viva voz lo ha planteado Laura, ¿no? Ya efectivamente este desconocimiento, pero también a nuestros alumnos que nos siguen y que están también en estas reuniones. Pues nosotros habíamos ubicado quizá la importancia de traer al escenario, al debate en administración propiamente en nuestro departamento, en nuestra licenciatura, es porque efectivamente hay organizaciones, no solamente está la gran empresa, donde se tiene claro un objetivo que es comercial,
Y también más allá del comercial está maximizar la ganancia. Para este segundo bloque de preguntas que se refieren sobre sus actividades que realizan, me gustaría que nos comentaran quizá en primer momento cuál es el objetivo, la razón de ser de la fundación principalmente, o sea, cuál es su objetivo principal. Queda muy claro también que a diferencia de otras organizaciones sociales, y no es por tratar de estandarizarlas o quitarles quizá interés, ¿no? Por ejemplo, una asociación civil, una quizá también a veces en su momento una cooperativa, como lo hemos visto nosotros, pues aquí ustedes está muy claro, no hay una actividad comercial como tal, ¿no? Entonces, si nos pudieran comentar sobre eso, cuál es el objetivo, efectivamente, su razón de ser que tienen y sus principales proyectos o actividades que ustedes quizá le llamen, ¿no? En una empresa, pues son los principales productos a veces, ¿no? O servicios. Sobre eso, adelante. Sí, bueno, me gustaría si Denise me puede ayudar poniendo nuestro esquemita, porque creo que ahí podemos ir visualizando un poco mejor. Nosotros empezamos nuestra organización desde el principio como una organización que estaba enfocada en entender y atender de manera personalizada a chavos que viven en la calle. Acompañándolos en un proceso gradual que les permite elegir y mantener otra opción de vida, y así como fortalecer en chavos en riesgo de vivir en la calle factores protectores dentro de sus entornos familiares y escolares. Es decir, para nosotros es sumamente importante como organización, dado que nos damos cuenta de que vivimos en un país y en una sociedad tremendamente desigual, tremendamente injusta para mucha gente, para muchos niños, niñas. eh, Tenemos como esta conciencia de una responsabilidad social. Creemos que todos los niños, no importa si son de nuestra familia o no son de nuestra familia, son una responsabilidad social. Y que nosotros como organización, habiéndonos dado cuenta de esta situación, que es que un niño viva en la calle, y que como sociedad tendría que ser inaceptable que un niño viva en la calle, entonces, pues nos damos a esta tarea. Tenemos esta misión de hacer que quienes ya están por cualquier razón viviendo en la calle dejen de hacerlo, pero no temporalmente, ¿no? No es como que vengan, coman con nosotros, pasen el día o lo que sea. No, lo que nosotros tratamos de hacer son procesos de cambio y de perspectiva distinta en las ideas, en las creencias de estos niños, para que puedan tener un acceso distinto a su propio desarrollo y en última instancia al ejercicio de sus derechos. Para nosotros el trabajo social no es un trabajo solamente de buena fe y buen corazón, es un trabajo profesional que se hace en un contexto donde hemos entendido que hay una desigualdad que se puede cambiar, que se tiene que cambiar y que nosotros queremos ser parte de ese cambio. Entonces, como profesionistas, como personas comprometidas con esta realidad, queremos proponer un camino para que los niños y las niñas no vivan en la calle y tengan estas posibilidades de desarrollo y de ejercicio de derechos. Entonces, es por esa razón que nuestro foco es este. No hacemos cosas que se hacen en otras organizaciones que típicamente, digamos, desde que yo empecé a trabajar con niños que viven en la calle, me he dado cuenta, ¿no? O sea, había muchas casas hogar y los chavitos iban un tiempo, pero luego se iban de la casa hogar y seguían en la calle. Y este proceso de vivir temporalmente fuera de la calle, pero volver a la calle, porque nada cambia en cómo me veo yo a mí mismo, ni en las expectativas que tengo. Solo sé que cuando es Navidad, cuando hace frío, cuando llueve mucho, pues hay instituciones y me puedo ir a vivir a las instituciones. Y además en las fiestas hasta regalos me dan y hay un montón de cosas. Pero no está cambiando fundamentalmente lo que ellos creen y lo que ellos quieren hacer con su vida. Entonces, ProNiños surge por eso como una alternativa para que los chavos puedan pensar esa vida que están viviendo como sujetos. Esa es la otra gran diferencia, porque muchas organizaciones creen que es a partir de lo que los adultos podemos hacer que se van a dar los cambios.
Y nosotros estamos convencidos desde esta óptica de derechos que solo las personas como sujetos de su propia vida, ejerciendo sus derechos, ejerciendo su capacidad de gestionar cambios, pueden hacer la diferencia en la vida y en lo que ellos quieren y pueden vivir. Entonces, por esa razón, ProNiños no tiene una casa hogar, por ejemplo, ¿no? Tenemos un centro de día, tenemos una estrategia de trabajo comunitario también, o sea, hemos ido cambiando a lo largo del tiempo, digamos, estructurando nuestro quehacer en dos áreas. En un área que es preventiva y en un área que es de atención, ya cuando hay una problemática, porque los niños ya están viviendo en la calle. Pero entonces nosotros decimos, bueno, en la parte preventiva tenemos una estrategia de trabajo comunitaria, nos damos cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta en nuestros recorridos en calle que los niños están pasando cada vez más tiempo en la calle o estaban, ¿no? Ahora con la pandemia todo esto está cambiando radicalmente, pero bueno, veíamos en nuestros recorridos que los chavos con uniforme estaban en los mismos lugares donde pernoctan los niños que viven en la calle y ya se quedaban un rato ahí consumiendo sustancias, teniendo esta experiencia de conexión con la calle que más tarde o más temprano los puede llevar efectivamente a dejar de vivir con sus familias y integrarse a la vida en la calle. Entonces, queriendo hacer una atención preventiva, hacemos estos talleres en las escuelas y talleres de habilidades para la vida, donde los niños pueden desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales que previenen esta salida a la calle y también involucrarse en las prácticas que están asociadas a la vida en la calle, ¿no? Los consumos, el dejar de ir a la escuela. Por supuesto, ahora en este contexto, el peligro de abandonar la escuela es mucho más grande en estos ambientes vulnerables y de mucha exclusión social, porque bueno, aunque haya escuela por la televisión y el internet, pues estos chavitos no tienen acceso ni a la televisión ni al internet. Entonces, sí estamos viendo, por supuesto que en este momento también está cambiando la perspectiva del trabajo. Tenemos también en este nivel preventivo y que surgió, digamos, como parte del trabajo que originalmente hacíamos con los niños, de reintegrarlos con sus familias. En muchos casos, los niños que viven en la calle no son niños huérfanos, no son niños que no tengan una familia, son niños que han sido desatendidos, digamos, y ni siquiera muchas veces porque la familia sea negligente, no necesariamente, sino porque la madre que tiene que atender a los niños y proveerlos, tiene que salir a trabajar todo el día, tiene jornadas larguísimas de trabajo y no tiene alternativa. En su vida precaria no está la alternativa de tener unos cuidadores alternativos ni nada. Los niños se quedan solos mucho tiempo y estando solos se van conectando con la calle y con muchas prácticas que en principio son atractivas y que los van llevando, digamos, a alejarse del ambiente familiar. Por esa razón, nosotros, una de las cosas que hacemos con los chavos que viven en la calle es explorar la posibilidad de que se reintegren a la vida con sus familias. Eso para nosotros es sumamente importante porque entonces podemos, por un lado, fortalecer las habilidades parentales, es decir, y ustedes lo pueden oír hasta en su vida cotidiana con su círculo cercano. A nadie nos enseñan a ser padre y madre. Por supuesto, si eres pobre, menos te enseñan a ser padre y madre. Y tienes mucha más precariedad en la solución de los problemas a los que te enfrentas. Y por supuesto, hay muchísima más tensión, muchísimas más situaciones que llevan a las familias, pues sí, a estas circunstancias muy difíciles. Entonces, por eso, bueno, nosotros haciendo este trabajo de reintegración familiar, empezamos a tener familias que venían a buscarnos porque decían, oye, es que
mi vecina me contó que ustedes le llevaron a su hijo de regreso y yo estoy preocupada porque mi hijo está empezando a consumir sustancias, está dejando de ir a la escuela y yo quiero saber si me pueden ayudar. Y entonces así es como nosotros empezamos a hacer el trabajo del programa de atención a familias, haciendo todo este proceso de acompañamiento psicoeducativo para que los cuidadores, que a veces son, sí, la madre, pero a veces también las abuelas, muchas veces las mujeres son las que se hacen cargo, y con este programa, entonces nosotros ayudamos a la familia a mirar las problemáticas que están teniendo y cómo pueden ir resolviendo esas problemáticas de manera que el entorno en el que están los niños no sea un entorno tan hostil y tan, tan marcado, digamos, por esta desigualdad que los puede llevar a romper con su vínculo familiar y salir a la calle. Por otro lado, tenemos, digamos, nuestro programa desde que iniciamos, es este programa de la calle a la esperanza, que sí está ya en esta línea, no preventiva, sino de atención. Entonces tenemos, el programa se divide en 3 etapas. La etapa de trabajo de calle, la etapa de centro de día y la etapa de opción de vida. Estas 3 etapas van haciendo un trabajo coordinado. Los compañeros de trabajo de calle hacen recorridos diagnósticos en los lugares donde los chicos pernoctan y donde nos van anunciando. Hay gente que nos dice, han ido pasando cosas ahora con estas nuevas autopistas, por ejemplo, ¿no? Como hay cámaras de vigilancia, como son autopistas privadas que ahora tienen una vigilancia y tal. O sea, hemos llegado a tener informantes que nos dicen, oye, hay una familia que está viviendo abajo del puente tal, ¿no? Vayan a buscarlos, vean cuál es la situación, ¿no? Y nosotros vamos a buscar a cualquier lugar que nos refieran a los niños para empezar un proceso, como les decía, personalizado, donde hacemos una reflexión muy profunda con ellos y si hay cuidadores, con los cuidadores. Cada vez está siendo más común para nosotros tener familias completas que están viviendo en situación de calle y entonces, bueno, empezar un proceso de trabajo con ellos. Primero nos hacemos amigos, porque no hay ninguna manera en la que nosotros podamos hacer lo que sabemos si los chavos no aceptan que nosotros podemos ser parte de su vida y ayudarles en un proceso de cambio. Entonces, después de que pasamos esta primera etapa, digamos, de conocerlos, de tomar contacto en la calle, los invitamos a nuestro centro de día. En el centro de día, los invitábamos, lo tengo que empezar a decir en pasado porque la pandemia nos está cambiando todo este esquema, pero el centro de día entonces es el lugar donde los chicos que ya tienen una vinculación inicial con nosotros empiezan a tener actividades estructuradas desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, y donde empiezan a tener un punto de comparación. Para nosotros es muy importante porque todos sabemos que para decidir hay que tener opciones, hay que poder saber qué hay de un lado y de otro. Si no, no estás decidiendo nada. Estás solamente diciendo sí, o sea, como es lo que hemos visto que pasa muchas veces. Si llega alguien que les ofrece una casa hogar, sí me quiero ir contigo, y se van 2, 3, 5 o 10 días, pero al cabo de esos 10 días se van a regresar a la calle. Entonces nosotros queremos que ellos tengan un proceso continuado de seguridad y de actividades que les ayudan a mirar sus habilidades, a desarrollar nuevas habilidades y entonces poder ir tomando mejores decisiones para tener una vida distinta a esta que está afectándolos de una manera importante. Y bueno, después del centro de día, entonces entra este proceso de opción de vida, que significa que cuando un chavo dice, es que, ¿sabes qué? Yo llevo viniendo aquí contigo un mes, o a veces más, o a veces menos, y yo ya no me quiero regresar a la calle. La calle no es el lugar donde yo quiero estar. Bueno, entonces tenemos que ver qué opciones tenemos. Y para esas opciones, entonces, vamos generando estas cuestiones de
de preguntarles, de ir explorando, bueno, ¿y por qué te fuiste de tu casa? ¿Te gustaría volver a tener contacto con tu familia? Salvo en los casos donde ha habido un maltrato muy grave o situaciones de franca violación de sus derechos, pues los niños muchas veces sí quieren volver a tener contacto con sus familias, pero tienen miedo. Entonces, bueno, nosotros vamos, los buscamos, hacemos el contacto y vemos la posibilidad que existe de que vuelvan a vivir con la familia. Por supuesto, hay que hacer una serie de pasos y de ayudar a la familia a tener una red mayor de apoyo, de modo que la calidad de vida de los niños y de la propia familia mejore para que se puedan quedar. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en Opción de Vida. Y bueno, en algunos casos, bueno, cuando los niños son más pequeños y sí necesitan, porque no pueden volver a vivir con su familia, necesitan una casa hogar, un lugar donde tener más años de estabilidad y de cuidado, entonces los derivamos a alguna de las organizaciones con las que tenemos contacto y que sabemos que también están enfocadas al desarrollo de las habilidades de los niños. Entonces, en esos casos o en los casos donde en algunos momentos, por ejemplo, si una madre quiere proteger a sus niños, pero ella misma tiene problemas de consumo de sustancias y quiere tener un proceso de recuperación, entonces necesitamos que los niños se queden salvaguardados en algún lugar y entonces los llevamos, los derivamos a estas casas hogares en el proceso de la madre de recuperarse y poder hacerse después cargo de los niños. Entonces también esto hace, digamos, otro tramo de atención para nosotros. Y en el caso de los chavos más grandes, entre 16 y 21 años, que ya no tienen como alternativa vivir con su familia, ni tampoco ser recibidos por organizaciones que tienen casas hogar, es por eso que nosotros hicimos una casa de transición a la vida independiente. Esta casa tiene justamente el papel de preparar a los chavos para vivir en condiciones de autonomía con mucha más estructura y, de ser posible, para nosotros es muy importante que se recupere los años perdidos de escolarización, por lo menos hasta la secundaria, preferentemente el bachillerato. En algunos casos muy contados, hemos llegado a tener jóvenes que incluso terminan una licenciatura, pero todos ellos tienen formación para el trabajo y tienen acceso a un empleo en la medida de lo posible dentro del sector formal, de modo que lo que nosotros estamos logrando es que no se repitan las condiciones de exclusión que van a hacer que estos jóvenes vuelvan a una situación de pobreza extrema. Nos interesa muchísimo que esa salida a la vida independiente esté ya hecha fuera de la línea de la pobreza y que sea mucho menos probable que vuelvan a tener situaciones de indigencia, de pobreza extrema o de exclusión, que son los que en primer lugar originaron la situación que ellos vivieron. Y finalmente tenemos un nuevo programa, tenemos recién 2 años con este programa, que es el programa de formación e innovación educativa. Como somos una organización que desde su inicio tuvo muy claro que sistematizar la experiencia era importante, como veníamos de esa tradición de investigación social, entonces hemos seguido haciendo sistematización, hemos hecho el desarrollo de una metodología propia y estamos en condiciones en este momento de ofrecer capacitación a otras organizaciones que se interesan en problemáticas similares, no necesariamente en niños que viven en la calle, pero sí en niños vulnerables. El método que hemos desarrollado, que llamamos la triple postura, es un método que se puede usar para el trabajo con cualquier población vulnerable. Y entonces nuestra intención, digamos, en formación e innovación,
es internamente tener mucha más homogeneidad en el método que nuestros educadores en todos los programas usan para el trabajo con los chicos y con las familias. Y por otro lado, esta aspiración de, como no podemos crecer y tener cientos de casas de transición a la vida independiente ni cientos de centros de día, lo que sí podemos hacer para reproducir esto que nos ha dado resultado es compartirlo con otras organizaciones. Entonces, lo estamos haciendo de ese modo. Ya me extendí un montón, pero creo que estoy tocando varias de las preguntas que quizá me querían plantear. Sí, no, muchas gracias, Laura. Creo que es magnífica esta gran experiencia. Se ve el trabajo, el compromiso que ustedes tienen, pero también se ve estos rezagos, estos daños que genera, si quizá un sistema económico, podríamos analizarlo en su momento, si es el sistema económico capitalista, por todo esto que tú comentas de desarraigo, desatención de los hogares, que efectivamente no son, podríamos decir, niños que prácticamente no tienen familia. Entonces creo que es un reconocimiento a su gran trabajo, a su gran compromiso que tienen. Y sí, sin lugar a dudas, sí ya han respondido varias preguntas, pero no quería yo cortarles porque efectivamente pues es parte de toda su vida prácticamente estos proyectos. Quizá nada más para recuperar, que es también, yo aquí sí me sumo que pues estos tipos de organizaciones sociales, que ese también es un reto del seminario, ver que son estilos de gestión muy propios, de administración muy propios, donde ustedes los construyen, no hay recetas, pero que también ponen sobre la mesa lo que nosotros llamamos desde estas economías alternativas, cómo estas organizaciones sociales tienen que entrar a la innovación desde otros fundamentos, desde otros principios, desde otros valores. Tú bien comentabas, aquí no se trata de objetos, no se trata de recursos, se trata de personas, de sujetos, de seres humanos que efectivamente tenemos que estar formando y hasta cierto punto ayudando a reintegrarlos a la sociedad, ¿no? Pero bueno, quisiera hacer alguna pregunta. Ya dijiste tú todos los programas, todos los servicios que ofrecen. ¿En qué lugares de la Ciudad de México en particular han hecho intervenciones o si lo han hecho en algunos otros estados de la República? Y quizá que nos platiques cómo inicia, por ejemplo, para ver qué localidad o si es una comunidad o si es un sector en particular o si es una familia la que me llama y me dice cómo podemos empezar a trabajar y cómo inician ustedes, ¿no? Todos estos procesos. Adelante, Laura. Sí, mira, nosotros, digamos, tenemos nuestra sede en la Ciudad de México. Nuestro trabajo se hace en las zonas, digamos, más deprimidas económicamente, que son los lugares donde suele haber chicos que han dejado de vivir con sus familias o que están ya como varios días pernoctando. Entonces, mira, digamos, el foco más grande de trabajo lo tenemos en el centro histórico, pero también en la periferia de la ciudad. Se han ido, o sea, como tú sabes, desde justo con estas lógicas que tenemos económicas y sociales, pues desde que se ha hecho todo este gran trabajo de recuperación del centro histórico, pues muchas de las poblaciones más marginales se han ido abriendo hacia la periferia. Entonces, nuestro trabajo también se hace en la zona conurbada. Tenemos también un trabajo en la zona de Iztapalapa, en el norte de la ciudad. Vaya, te diría que en todas las zonas más deprimidas económica y socialmente de la Ciudad de México y el área conurbada, pero nuestro trabajo se puede llegar a hacer en cualquier estado de la República. Lo que digamos nos ha pasado muchas veces es que entramos en conocimiento de un caso de un niño que viene viajando desde Chiapas, por decirte algo, o Oaxaca, o cualquier otro estado de la República. Hemos hecho reintegraciones familiares, te diría, en todo la República Mexicana, tanto en el norte como el centro o el sur del país. Y entonces, sí, nuestro trabajo, cuando hacemos todo este tema de contacto con familias, se va hacia esos estados de la República. Entonces, y el seguimiento que en todos los casos es de 2 años, o
sea, cualquier chico que es atendido por nosotros va a tener un seguimiento de 2 años en los que tratamos de garantizar que no vuelvan a vivir en la calle. Okay. Gracias, Laura. Otra, quizá también en el marco del diálogo, sin lugar a dudas, hay mucho trabajo. Si nos puedes comentar cuántas personas hay en la institución, en la fundación particularmente, y cómo obtienen el financiamiento. Vemos muchas actividades, como decías tú, no se hace nada más de buena voluntad y que efectivamente es un altruismo total. ¿Cómo se obtienen estos recursos, ¿no?, para el financiamiento de ello? Sí, mira, somos en este momento 42 personas de tiempo completo y que además, digamos, sí, están contratadas de acuerdo con la ley, porque nos parece muy fundamental también que si somos una organización dedicada a la restitución de los derechos humanos de los niños, las niñas y sus familias, no ir en contra de los derechos laborales de las personas que trabajan con nosotros. Entonces sí tenemos a todas las personas que trabajan en ProNiños contratados en nómina, con todas las prestaciones y un poquito más que las prestaciones de la ley, lo cual es un reto muy importante, pero muy necesario, creemos nosotros. Para hacer sostenible nuestra organización, tenemos por un lado, o sea, tenemos como 3 fuentes fundamentales de financiamiento. Una es una red muy amplia de donantes periódicos. Para nosotros es muy importante ir acrecentando el número de personas que se quieren sumar a esta causa. Y creo que hay muchas razones para hacerlo. Es decir, todos sabemos y todos hemos sufrido más cercano o más lejanamente los efectos de la desigualdad en nuestro país. Y estamos seguros de que muchas personas quieren participar, solamente que no saben cómo hacerlo. Y nosotros somos una vía de participación. Es decir, si tú tienes la inquietud de que un niño esté mejor atendido, si tienes la inquietud de que un niño no tenga que vivir en la calle, si no tienes, es decir, si tienes esta conciencia social y quieres aportar, puedes hacerlo a través de una organización como la nuestra. Y creo que eso es muy importante, porque entonces estamos devolviendo, aunque sea un poquito, de los privilegios que tenemos muy poquitos de nosotros. Ya solamente el hecho de estar en este ambiente universitario, el hecho de poder tener acceso a una educación universitaria, nos marca un privilegio enorme. Y creo que todos nosotros, como sociedad, podemos aportar. Entonces, ProNiños hace eso. Está sensibilizando todo el tiempo y en todas las redes de contactos nuestros estamos invitando a las personas a sumarse. Y eso puede ser con un donativo mensual que es muy distinto para cada persona, ¿no? Cada quien sabe cuánto puede aportar. Yo con mis amigos, la cuenta que hago es cuántas chelas en el mes le va a donar a ProNiños, ¿no? A lo mejor si se toma 5, una de esas de la semana la va a ahorrar para dárselo a ProNiños. Y un donativo de 100 pesos por mes hace una diferencia muy grande. Entonces, para nosotros, el 40% de nuestros recursos viene de ahí, de personas de buena fe y de buena voluntad que dicen, sí, yo quiero ser parte de tu causa, me gusta lo que hacen, me convence, órale, yo le entro. Y entonces tenemos donantes, una lista grande de donantes periódicos que, te digo, cubren como el 40% de nuestros ingresos. Okay. El 50% restante viene de fundaciones, tanto nacionales como internacionales, a las que les presentamos proyectos. Entonces nosotros decimos, mira, para que me den el financiamiento de los talleres en las escuelas, hay una fundación que se enfoca en trabajo en escuelas. Entonces yo a esa fundación le escribo un proyecto, le cuento lo que yo hago y le digo, pues dame financiamiento para que yo pueda seguir haciendo este trabajo preventivo. Y entonces así es como consigo el otro 50% de mi presupuesto anual. Okay. Y finalmente tengo un 10%, es chiquito, pero a veces, híjole, de verdad que nos salva muchísimo. Tenemos donativos en especie. Hay empresas, hay personas que nos dan donativos en especie
que cuando no los usamos, digamos, directamente para la atención de los niños y de sus familias, lo que hacemos es venderlos. Hacemos bazares, hacemos diferentes actividades para hacernos de recursos. Y esos recursos suelen cerrarnos entre el 10 y el 15% de nuestro presupuesto anual. Esa es la forma en la que nosotros conseguimos los recursos. Muchas gracias, Laura. Sin lugar a dudas, mucho conocimiento, muchos retos. Son preguntas que también los invitamos a nuestra audiencia, ya nos hicieron. Y perdón por no indicar el nombre, José León nos hizo una pregunta que ya la respondiste, de qué otros lugares han participado, han intervenido. También Jocelyn nos ha comentado ahorita una pregunta sobre estas otras donaciones en especie. Quizá lo mejor para centrar es, si bien es cierto hay donaciones económicas, nosotros a manera de forma individual, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos sumarnos a participar con Fundación Pro Niños? Quizá aclarar sobre eso. Si ustedes han empezado, efectivamente decías en especie, pero a nivel de empresas, pero nosotros quizá ya sea como profesionistas, con algún conocimiento que tengamos y que pueda sumar a la Fundación, ¿cómo podemos apoyarlos? Totalmente. El trabajo voluntario para nosotros es muy, muy importante. Nosotros tenemos voluntarios, otra vez, estamos en esta transición y en esta reinvención que tenemos que lograr hacer a partir de este contexto de la pandemia, pero digamos, hasta antes de esto teníamos un grupo bastante nutrido de voluntarios que, digamos, algo muy notable es que son jóvenes de otros países, ¿no? Fundamentalmente europeos, porque en México no hay tanta tradición de trabajo voluntario. Hay mucha más tradición en otros lugares. Y entonces teníamos jóvenes alemanes, por ejemplo, los últimos años, muchos jóvenes alemanes que venían un año a trabajar con nosotros. Eso es muy, muy bueno porque en ese periodo ellos conocen muy bien a la organización, los chicos los conocen a ellos y se logra hacer una relación bastante sólida que acompaña los procesos que nosotros estamos haciendo en nuestro centro de día, fundamentalmente, o en la casa de transición, que es donde los voluntarios se involucran más, bueno, también en el programa de atención a familias. Pero un voluntario puede ofrecernos desde ayudarnos, con cuestiones administrativas, sin duda, ¿no? O sea, siendo un público de administradores al que le estamos hablando hoy, sin duda que nos podríamos beneficiar mucho de que nos ayuden a mejorar a lo mejor nuestros procesos. Disculpa, me voy a tomar agua porque me está dando Adelante, tos. adelante, con todo gusto, no te presiones. Con cuidado, tú nos indicas, tú con calma, sino también Denise nos puede comentar algo al respecto. También se encuentra Denise, que es participante muy activa de la Fundación Pro Niños, ¿no? Sí, pues. Denise, si quieres platicarles un poquito más del voluntariado y también del servicio social. Sí, para nosotros. Tu micrófono, Denise, apagó. Ya. Para nosotros es muy importante la participación de jóvenes, de muchas maneras, o sea, desde poder compartir experiencias, conocimientos. Hemos tenido voluntarios que han impartido talleres en finanzas personales a los jóvenes, a los chavos, a las familias. Todo el conocimiento que podamos compartir es benéfico, pero además también un tema de compartir experiencias. Lo que más nos enriquece también es conocer a otros jóvenes o que los chavos conozcan a otros chavos que están viviendo situaciones que pueden ser muy parecidas y que encuentren otros caminos para resolverlos. Pero además que se sumen a la causa es fundamental. Entender que cuando yo doy un peso a un chavo en la calle, híjoles, en lugar de ayudarlo a salir, lo ancla a la calle. O sea, cuando yo, porque se nos parte el corazón, ¿no? Voy en el metro, bueno, ahorita es menos
menos posible, pero voy en el metro, le doy una manzana porque es un niño pequeño. Bueno, pues yo estoy generando una cultura en donde los niños se siguen quedando con este artículo pequeño que cubre una necesidad inmediata, pero que no representa para él la posibilidad o el potencial de seguir avanzando, no lo reta, ¿no? La calle termina siendo un espacio retador, pero creo que podemos apoyar mucho en medida que vamos entendiendo cuáles son los elementos que lo anclan a la vida en calle, que es que nosotros le demos una torta, que nosotros le demos un pan, que nosotros les demos un peso. Eso puede ser ocupado para incluso para comprar sustancias, para comer. La idea es que cada uno de nosotros podemos participar desde nuestros conocimientos, aportando ¿no? Y también pues sumándonos a cualquiera de estas instituciones o fundaciones que lo que logra realmente es un impacto social más amplio. No es solo el crecimiento económico, sino el desarrollo que aspira un país para evitar los niveles de violencia que tenemos en este momento. Entonces, nuestra tarea como organización, nuestra tarea como personas, como ciudadanos, darnos y tener cada vez una estructura, redes más amplias en donde podamos colaborar, que es uno de nuestros principios más básicos. La colaboración para nosotros es fundamental. Entonces, donde crean que pueden aportar, ahí es donde los esperamos. O sea, lo que nos quieran aportar. Okay. Es muy importante para nosotros. Gracias, Denise. Sin lugar a dudas, vamos a dejar sus contactos. Están siendo transmitidos ahí en Facebook. Vamos a dejar sus contactos para que puedan acercarse. Y voy a hacer 2 preguntas y quizá con eso cierro este bloque, que efectivamente se refiere a las actividades que realizan. El tiempo a veces no es suficiente para visualizar todo su trabajo y las voy a unir porque en realidad se refieren quizá a lo mismo. Pregunta Jocelyn López, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado ante la contingencia? Y también pregunta en ese mismo sentido Erika Cerratos, como organización y ante los retos de la naturaleza, del objeto social, ¿cuál es la estrategia o cuáles son los planes de la organización para adaptarse ante el contexto, no solo de la pandemia, sino ante las medidas adoptadas por el gobierno federal, como las reformas fiscales que acaban de aprobarse, ley del ICR? Entonces, con esa cierro yo por hacer este bloque, si gustan comentarnos, y damos paso al tercer último bloque. Sí, evidentemente estamos viviendo un contexto muy adverso que nos pone frente a la necesidad de innovar y además hacerlo muy rápido. O sea, tenemos que reinventarnos pronto. Lo que estamos pudiendo visualizar en el equipo es que vamos a hacer, digamos, ya no una operación como tan estructurada por programas, sino más bien intervenciones compartidas entre los diferentes programas, pero que vayan haciendo como un paquete de protección de los niños y de sus familias. Y en ese paquete de protección poder tener, digamos, momentos de contacto con ellos, tantos como sean posibles. En este momento, por ejemplo, no nos dejan reabrir nuestro centro de día, que a nosotros nos gustaría que fuera considerado un espacio de atención prioritaria. Sí hemos mantenido la casa de transición, eso sí se considera prioritario, pero no se considera prioritario el centro de día. Eso es un problema porque los niños, como les comentaba anteriormente, están dejando de ir a la escuela porque no tienen condiciones para hacerlo. Entonces, para nosotros sí es, o sea, estamos ahorita peleando ese tema con la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México, de modo que nos dejen hacer en nuestro centro de día un centro donde los niños puedan estar protegidos, cuidados, con todas las medidas de sanidad necesarias, pero para que puedan tener acceso a la escolarización, que no pierdan la escuela y que también no estén expuestos, como lo sabemos que están, a la violencia en los ámbitos
tanto doméstico como del contexto donde ellos viven. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que estamos nosotros vislumbrando, que tenemos que hacer como acciones que en este momento son mucho más puntuales. Estamos haciendo pequeños recorridos porque otra vez no nos dejan hacer el trabajo que solíamos hacer de contacto, de primer contacto en la calle. Las autoridades están limitándonos en ese sentido, pero nosotros estamos tratando de mantener el contacto vía celulares con los líderes de los grupos que solíamos atender en calle. Les ponemos, ¿cómo se llama? Crédito a sus celulares para que ellos puedan estar en comunicación con nosotros, hacernos saber cuando necesitan algo. Y también estamos teniendo con las familias y con los niños que logramos resguardar cuando empezó la contingencia, visitas periódicas por dos razones, porque las familias también se quedaron sin ingresos y entonces algo que nosotros generalmente no hacemos es hacer apoyos asistenciales. Creemos mucho más en enseñar a pescar que en dar peces, pero en este contexto sí nos hemos visto en la necesidad de apoyar con despensas a las familias, de modo que la angustia por lo más básico que es la comida no se tenga y entonces no se eleven los niveles de estrés y de violencia que suelen estar asociados a esta incertidumbre que se vive, ¿no? Entonces, estamos haciendo estas visitas, estamos generando cuadernillos de trabajo con los niños, de manera que junto con las despensas y las visitas que reciben un paquete educativo con actividades lúdicas, creativas, o sea, esas actividades que nos gustan y que hacemos en el centro de día, pero ahora empacadas para que se puedan hacer en los lugares donde ellos están resguardados. Entonces, eso es algo que estamos haciendo ahora y estamos también empezando a hacer talleres e intervenciones no presenciales. No para los niños, porque como les decía, una de las cosas que en este momento estamos empezando a resolver es también el acceso a tecnología, ¿no? Porque las familias no tienen acceso a la tecnología y entonces estamos ahora con varios financiadores viendo este tema y bueno, eso es parte de lo que estamos ahora proponiéndonos, estos contenidos educativos, lúdicos con los niños y bueno, tenemos todavía un montón de cosas que tenemos que seguir pensando porque parece ser que esto va para largo, ¿no? Y que sí nos va a traer enormes desafíos en el mediano y el largo plazo. Sí, quizás sobre precisar hay otra pregunta. Efectivamente, creo que ya estamos pasando al tercer bloque, que es sobre el proyecto social. Les comentamos de los bloques que tenemos a nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan. Y efectivamente está una pregunta también de Jonathan. Pero quizá para precisar un poquito la de Erika, sí, ya nos comentaron sobre toda la situación de la contingencia, que es un tremendo reto para muchos, ¿no? Y para muchas organizaciones. Pero en términos de las reformas, por ejemplo, del ICR, sí, ¿cómo pueden por ahí resolver ese problema? Y quizá también preparamos la siguiente pregunta, que es de Jonathan, que nos acompaña en la sesión de Zoom, alumno también de administración, prácticamente ya administrador. ¿Qué tan peligroso es este primer contacto con las personas que se dedican a la trata de infantes y cómo lo enfrentan, ¿no? Uh-huh. Gracias. Bueno, sí, voy a la del ISR primero y luego voy a la otra. Para nosotros sí es digamos, un tema muy, muy lamentable, ¿no? Que las autoridades no vean el interés público que tienen nuestras organizaciones y que lejos de hacer algunas medidas que ayuden y fomenten esas acciones de interés público, pues se pongan las organizaciones a temblar con estas medidas que se pretenden. Para nosotros es, bueno, por un lado, un alivio, digamos, tener una organización muy, muy estructurada que no cae en los supuestos de
esta nueva, de estas cuestiones, ¿no? Porque la mayor parte, o sea, digo, todos nuestros ingresos se destinan a nuestro objeto social. Estaríamos en ese caso, por ejemplo, hablando del tema de los bazares. Nosotros no podríamos rebasar, digamos, bueno, no debe rebasar un ingreso que venga por otra actividad que no es propia del objeto social, podría ser estas ventas. Para nosotros es muy tangencial, es muy chiquitito. No estamos en ese supuesto de tener unas ventas que excedan el 50% de nuestros ingresos. Entonces, digamos, en ese sentido estamos a salvo. Pero sí es muy preocupante para nosotros que estamos fortaleciendo nuestra acción desde el área de formación e innovación educativa, no poder vender nuestra capacitación, porque eso nos limita muchísimo. O sea, no podría, o sea, una de las cosas que sí queríamos hacer y que era un generador en el mediano plazo de ingresos para nosotros, era la venta de capacitación. Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosas para no entrar dentro de estos supuestos en los que ya nos meteríamos si hubiera muchos ingresos asociados a esta acción que no es directamente la atención a los niños. Eso es pues muy lamentable, ¿no? Muy lamentable para nosotros, pero creo que lo podemos administrar de alguna manera. Y por otro lado, pues sí, toda la amenaza, digamos, que se cierne sobre las organizaciones, en tanto que los miembros de los patronatos o los consejos, si formaron parte de una organización que perdió su calidad de donataria, entonces se llevarían, ¿no? Arrastrarían a la otra organización. Y eso es muy peligroso y muy, muy tremendo, porque pues las personas que hasta ahora han querido participar en los consejos o en los patronatos, pues van a tener miedo de hacerlo, ¿no? Y las organizaciones también, de incorporar nuevos miembros a sus patronatos, porque estás en esa disyuntiva donde si en algún momento alguna de las organizaciones en las que pudiste haber participado antes sufrió una situación de esta naturaleza, afecta automáticamente a nuestra organización. Entonces sí, es muy lamentable, realmente, digamos, el análisis que yo hago es que son medidas que tienen nombre y apellido, que tienen dedicatoria a personas que son contrarias al gobierno actual, pero que nos afectan a todos y que son realmente medidas pues, que nos ponen en mucho riesgo. Bueno, ese es en cuanto a estas modificaciones. Y el otro tema que me parece también que me habían preguntado, ay, que ya se me fue. No te preocupes, te recuerdo, ya con esta Ajá. cierro, ya le doy paso a Luis para el Sí. siguiente bloque final. ¿Qué tan peligroso es este primer contacto por parte, Sí. es la pregunta que hace Jonathan, por la gente que se dedica a la Sí. trata de infantes y cómo lo enfrentan? Sí, mira, nosotros hemos visto crecer a lo largo de estos años la presencia del crimen organizado, de los grupos delincuenciales en la calle, sin duda. Cada vez nuestra posibilidad de acceso a los lugares de la calle donde antes podíamos estar y sentirnos realmente pues seguros para hacer el trabajo está siendo cada vez más problemático. Por supuesto, nuestro deber es cuidar a nuestro equipo, no podemos exponerle a situaciones, ya hemos tenido situaciones graves en las que han tratado de secuestrar a alguna de las compañeras que trabaja en el equipo de calle. En fin, eh, no es fácil y no es fácil porque hay una situación de ingobernabilidad en México. Es decir, hay lugares en el centro histórico donde nadie entra, donde no hay ley, donde no hay policía, donde no hay ningún tipo de gobernabilidad. Y eso es muy lamentable. Y es muy lamentable para nosotros y para todos los ciudadanos. Creo que eso es algo que en general nos afecta y que en efecto nosotros somos muy vulnerables en el sentido de que afectamos los intereses
de estas personas que se dedican a la trata, que se dedican al narcomenudeo y que tienen en los niños y los jóvenes que viven en la calle, pues a la carne de cañón más fácil. Entonces, ciertamente tratamos de ser extremadamente cuidadosos, de estar siempre en lugares públicos, muy abiertos, muy visibles. Tenemos toda una red de aliados, digamos, dentro de las propias calles, la gente que nos conoce de los puestos, o sea, tratamos como de hacer a nuestro alrededor un entorno protector y sí ser muy cautelosos, porque ciertamente, y bueno, saben las horribles noticias que hemos tenido en los últimos días sobre los niños descuartizados. Digo, es algo que llega a los medios muy tangencialmente, pero que no es un caso aislado. Lamentablemente estamos viviendo una situación, digo yo, de ingobernabilidad y que nos afecta a todos. Gracias, Laura. Adelante, Luis. Muchas gracias, Jesús. Pues sin lugar a dudas, Laura, nos muestras todo un panorama muy importante, interesante, y esa labor titánica que han desarrollado durante desde el inicio, ¿no?, de su proyecto, el interés que tuvieron y a final de cuentas hasta la magnitud que tienen ahora, ¿no? Toda una estructura, toda una organización abarcando problemas diversos, ¿verdad? Que pues han tenido resultados muy efectivos, ¿no? Y eso es muy de reconocer de su parte y pues que nos compartan aquí es sin lugar a dudas muy rectificante para nosotros. Y pasando ya a nuestro siguiente bloque, pues la cuestión social que básicamente nos han hablado a lo largo de estos dos bloques es muy importante de reconocer, ¿no? En ese sentido, nos gustaría conocer de su parte qué relaciones han tenido con otras organizaciones, igual sean asociaciones civiles, sean nacionales, internacionales, cómo es que han colaborado, en qué se han generado esas alianzas o vínculos, ¿no? Para poder trabajar o mejorar algunos aspectos que ustedes están abordando en ese sentido. No sé si nos pudieran platicar de favor al respecto. Sí, mira, nosotros decimos siempre que nuestra tarea sería imposible sin una red muy, muy amplia de aliados. La recuperación de una persona que ha vivido situaciones de violencia y exclusión tan grandes requiere, te diría, de los más grandes esfuerzos en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las oportunidades reales, laborales, etcétera. Y eso quiere decir que nosotros todo el tiempo hemos tejido alianzas. No somos una organización que pudiera hacerse cargo de todos los aspectos que están integrados a la restitución de los derechos de los niños. Entonces, tenemos aliados médicos, especialistas en temas de adicciones, tenemos especialistas en psiquiatría, psicología, que nos van ayudando en los diferentes momentos de la atención cuando es necesaria una atención especializada. Nosotros hacemos lo que llamamos intervenciones psicoeducativas todo el tiempo, pero vamos diagnosticando necesidades. Hay muchos chicos y chicas que han sufrido situaciones verdaderamente espeluznantes, violaciones, montones de cosas. Y para cada una de esas cosas es necesaria la atención especializada. Entonces tenemos estos aliados especialistas en toda la gama de la atención de salud física y mental. Tenemos también muchos aliados para todo el tramo que tiene que ver con las actividades educativas. Y entonces, bueno, desde tener acceso al sistema del INEA para hacer esta educación que se hace cuando has perdido el nivel educativo que te corresponde por la edad. Entonces, desde esas cosas, quienes nos ayuden a hacer los trámites y acompañar a los muchachos para que vayan haciendo este proceso de reinserción educativa,
Tenemos también voluntarios y personas que nos ayudan en este sentido. Y por otro lado, también tenemos una gran red de aliados que nos ayudan en términos de lo laboral. Ahí tenemos organizaciones, esta Visión Mundial, que tiene todo un programa muy interesante que se gestionó con el ámbito hotelero. Entonces, ahí, por ejemplo, los chavos que se interesan en ese tipo de trabajo, que tienen habilidades para el trato con personas o que les interesa trabajar en un hotel, se pueden formar dentro de este proceso y tener acceso a un trabajo ya en un hotel, en cualquiera de las áreas de la hotelería. Puede ser en lo administrativo, puede ser también en las áreas de servicio, puede ser que se interesen en la cocina y quieran llegar a ser incluso chefs. Tenemos varios jóvenes que ya son chefs, que tienen sus propios negocios, en fin. Hemos tenido muy buenas experiencias en ese sentido también con otros proyectos. La Asociación de Bancos de México tiene una alianza muy interesante con Inditex, que es esta compañía que trae las marcas europeas a México. Y también dentro del ámbito de sus cadenas de tiendas, los chicos pueden ser capacitados y tener un trabajo en cualquiera de esas tiendas. También hemos tenido muchos casos, digamos, exitosos en este proceso. También los restauranteros tienen un proceso similar de formación para el empleo en toda la cadena, ¿no? de valor dentro de la industria de los alimentos. Bueno, y eso nos va abriendo como un panorama muy grande para el acceso real de los chavos a nuevas alternativas laborales y de formación para el empleo. Por supuesto que es muy importante acompañar ese proceso con toda la atención, digamos, emocional, porque haber vivido en la exclusión más grande te vuelve muy inseguro. Y esa inseguridad se puede volver muchas cosas, ¿no? Es difícil para un chavo mirarse en términos de igualdad con otras personas, y también es muy difícil porque vivimos en un país, en un contexto muy discriminador. Entonces sí es muy importante para nosotros también el trabajo de sensibilización con los empleadores y el trabajo constante de apoyo y de acompañamiento con los jóvenes para que efectivamente logren integrarse y logren superar todas las cuestiones, llamaría, traumáticas que han vivido de exclusión y de discriminación. Muchas gracias, Laura. Pues es importante, como lo mencionas muy bien, todas estas alianzas estratégicas con organizaciones que de alguna manera comparten, ¿verdad? Algunos proyectos que ustedes desarrollan o que también ellos han implementado en algún momento, ¿verdad? Sin lugar a dudas, estas fortalezas entre ambas organizaciones, pues vienen a consolidar, ¿no? Diversos proyectos que ustedes han manifestado en esta sesión. Sin embargo, también nos gustaría que nos platicaran si es que con algunas instancias gubernamentales muy particularizadas han tenido, pues, de alguna forma, convenios de colaboración y cómo lo han hecho o en qué sentido, porque sabemos que muchas veces trabajar o crear convenios, alianzas con gobiernos resulta a veces más complicada, ¿no? Compleja por la cuestión administrativa, por diversas cuestiones. Entonces, nos gustaría que nos platicaran algo al respecto, Laura. Adelante, por favor. Sí, bueno, como les platicaba antes, sí, nuestras relaciones más complejas se dan justamente con las instancias de gobierno, no solo actualmente, sino históricamente, ¿no? Depende mucho de las prioridades y depende mucho de la capacidad y del conocimiento de las personas que están a cargo de ciertas carteras dentro del gobierno, porque en general te diría que lamentablemente en nuestro país todo el enfoque de derechos es algo bien desconocido, ¿no?
incluso en este momento, a raíz de la publicación y la puesta en marcha de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que mandata que haya un sistema de protección para los derechos de niñas, niños y adolescentes, no deja de ser un gran reto que las autoridades entiendan su papel, que no es asistencial, que tiene que ver justamente con poner todas las condiciones para que se puedan restaurar los derechos. Entonces sí, hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida el interés, ¿no?, y el trabajo de sensibilización y de acercamiento con las autoridades. Las autoridades que más están relacionadas con nuestro quehacer, pues son en este momento la Secretaría de Bienestar, y dentro de la Secretaría de Bienestar, siempre se me olvida el nuevo nombre de la instancia, pero Denise me va a ayudar porque ella sí se sabe los nombres, pero es este ámbito en el que nosotros tenemos que ver junto con ellos, porque hay un programa para la Ciudad de México que es para la restitución de derechos de personas que viven en situaciones de calle, ¿no? Que llaman poblaciones callejeras. Entonces, con ellos nos tenemos que coordinar en muchas cosas, a veces no es sencillo, pero seguimos insistiendo. En otros momentos, la verdad es que sí nos consultan y sí nos piden apoyo para ir articulando algunas acciones. Y por otro lado, también el DIF y la Procuraduría, que se supone que son cosas distintas, pero al final es lo mismo. La Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes tiene bajo su mandato, digamos, la tutela de todos los niños que no tienen cuidados parentales, es decir, que no viven con su familia. Y entonces nosotros, por esa razón, entramos en contacto con ellos. Cuando un chavo menor de edad, un chavo de 16, 17 años, quiere ir a nuestra casa de transición, es esta la autoridad que tiene que darnos los cuidados y atenciones. Entonces, tenemos ahí todo un trabajo. Nos buscan de vez en cuando también como con el interés de conocer nuestro modelo de atención, de que ayudemos un poco ya sea a su propio personal o al personal, por ejemplo, de la Secretaría de Bienestar. Hemos capacitado a las personas que trabajan en el CAIS Coruña, que es donde viven los jóvenes sin cuidados parentales. Entonces, bueno, sí tenemos esta relación. Casi nunca tenemos convenios, es decir, firmados que dicen exactamente cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo juntos, porque hay como una reticencia a establecer esa formalidad. Pero nosotros estamos siempre en la disposición y siempre interesados en el diálogo y en la sensibilización de las autoridades. Muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas, todo lo que nos han compartido es, pues, considerado, ¿no? Muy una labor titánica que con resultados que ya nos han mostrado, pues, de reconocerlas pues, no hay palabras para expresarlo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la sociedad está inmersa en problemáticas, pues no solamente en la Ciudad de México, ¿verdad?, sino en varias partes del país, donde los niños sufren de diversos problemas familiares, sociales, etcétera. En ese sentido, nos gustaría conocer de ustedes, ¿qué consejos le darían ustedes a las personas para poder disminuir o paliar esta exclusión social, ¿no? ¿Qué nos dirían ustedes al respecto? Yo creo que, digamos, uno de los efectos positivos que yo le puedo ver a la pandemia es que nos ha abierto los ojos, es que nos hizo detenernos y mirar desde el escaparate a veces de nuestras ventanitas de la computadora o la televisión o los medios, esta realidad, ¿no? O sea, nos tuvimos que parar, nos tuvimos que detener y darnos cuenta de qué tan grave es la situación que vivimos en nuestro país. Y que esa situación que es tan grave tiene que ver con las decisiones que estamos tomando todos, todo el tiempo.
no solo tiene que ver con las decisiones de los gobiernos o de las autoridades, que eso también nos encanta, que haya un culpable afuera de nosotros mismos. Pero yo creo que como sociedad, como cultura, tenemos que cambiar nuestra mirada. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que decidimos, nuestra forma de consumir, nuestra forma de invertir nuestro tiempo, nuestro talento, la forma en la que vemos a las otras personas, tiene un efecto en lo que está pasando en nuestro país y que eso tiene que cambiar. Tenemos que ser una sociedad menos discriminadora. Tenemos que ser una sociedad que se interese por las demás personas, que se interese porque los demás estén bien, no solamente porque nosotros estemos bien, porque solamente si somos capaces de generar mayor bienestar para todos y tenemos una lógica menos individualista y egoísta, esas cosas van a poder cambiar. Un niño está a merced del crimen organizado porque es pobre, porque no tiene acceso a la educación, porque no tiene acceso a muchas cosas. Y eso es algo que puede y debe cambiar si todos nosotros tomamos la decisión de ser parte de algo que lo cambie. Y puede ser sumarnos a una organización, puede ser tener nuestras propias iniciativas, puede ser juntarnos con nuestros vecinos o con nuestros amigos y pensar una participación más decidida. Tenemos que crear las condiciones de igualdad que no se han podido crear en este país porque es como que yo siento que hay como una ciudadanía no ejercida. Hay solamente como una cosa muy, muy personal, muy doméstica. Yo estoy bien, mi familia está bien, y nada de lo que pasa afuera me importa, pero sí nos importa y sí nos afecta. Y entonces, si lo vamos reconociendo, vamos tomando nuestro lugar como ciudadanos y también exigiendo. Y me sumo a las causas que yo sé que son las causas que tienen que cambiar. Y digo, en este momento lo vemos también, ¿no? Hay una gran polarización de las opiniones y la política y la no sé qué. Bueno, ¿dónde es donde yo puedo sumarme a algo que construye? No que despotrica contra unos u otros. Eso lo hace cualquiera y lo vemos todo el tiempo en las redes sociales y lo vemos todo el tiempo. ¿Cuáles son las acciones constructivas que yo puedo hacer o en las que me puedo sumar para hacer efectiva mi participación ciudadana? Porque si no hacemos eso, estamos perdidos y lo estamos viendo. Lamentablemente lo estamos viendo. Somos rehenes de la inseguridad, de la violencia, de todas estas situaciones que antes las veíamos como algo que pasaba en Colombia, que pasaba en cualquier otro lugar del mundo, pero no en México. Y ahora México es un país terriblemente peligroso, terriblemente inseguro, donde están pasando atrocidades todos los días que no debemos normalizar, que tenemos que hacer conciencia, no importa si somos administradores, arquitectos, ingenieros o recolectores de basura, cada uno de nosotros tiene que tomar su lugar en la construcción de una posible sociedad distinta. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido en ProNiños. Yo soy psicóloga, tuve un montón de privilegios en mi vida y por eso pensé que tenía que hacer algo que le devolviera a quienes no han tenido lo que yo he tenido, parte de eso que se acumuló de mi lado. Y hay muchas cosas que se han ido acumulando del lado de unos cuantos. Tenemos que compartirlas, tenemos que encontrar un camino posible para generar más igualdad y mucho menos discriminación, porque creo que esa es la única manera de hacer un cambio. Gracias. Para finalizar ya con, perdón, con este bloque, nos gustaría que nos platicaras y reconociendo, ¿no?, los resultados, el impacto que ha tenido la IAP como organización, como forma de estructuración. ¿Qué recomendaciones les darías a los jóvenes, al público en general, para poder tener una fundación de esta naturaleza? O para definirla, Mira, ¿no? A ver. Sí, yo creo que es muy importante no tener miedo a soñar, ¿no?
y no tener miedo y no dejar que nada te quite la esperanza. Y eso es lo que nos pasó a nosotros cuando empezamos ProNiños. Teníamos la esperanza de que menos niños estuvieran sometidos a una realidad tan cruda y tan cruel como es vivir en la calle. Y a partir de eso, de cualquier sueño, de cualquier cosa que tenga esa cualidad, digamos, de tomar en consideración a los demás, no solamente mi bienestar personal, a partir de eso, cada quien puede encontrar un llamado, una vocación, algo que es esa chispa que te puede llevar a crear eso, algo que se pueda estructurar de tal manera que beneficie a otras personas. Yo conozco a muchísimas personas, a muchísimos chavos emprendedores que han estado haciendo trabajo increíble de muchas maneras, alguno más estructurado, otro menos estructurado, pero que va generando un cambio, ¿no? Hay muchos temas, hay muchas cosas en las que o te puedes sumar o puedes decir, ¿yo para qué soy bueno? ¿No? Y eso, para eso que yo soy bueno, ¿cómo se puede empacar para generar un beneficio social? Y creo que el tema es ese, ¿no? O sea, dejar que esas ideas, que ese potencial que todos tenemos para imaginarnos un mundo diferente, un mundo más justo, un mundo donde quepan más personas, se pueda ir haciendo con aportaciones pequeñitas. Yo te diría que en este momento, después de 27 años, ProNiños sigue siendo una aportación chiquitita y sin embargo es importante. Sin embargo, creemos que sí está haciendo una diferencia en la vida de algunos jóvenes. Ya en este momento contabilizamos más de 1,000 chavos que han dejado de vivir permanentemente en la calle y nos da muchísimo gusto saber de esas historias de vida que han cambiado, que son radicalmente distintas, que son chavos que la libraron, ¿no? De convertirse en sicarios, de convertirse en cualquier otro tipo de persona que daña a los demás. Entonces creo que es eso, es encontrar cada uno de nosotros nuestro llamado, el lugar donde podemos contribuir. Y ser tercos, ¿no? Ser tercos, seguir para conseguir nuestros objetivos. Ok, muchas gracias, Laura. No, pues todo lo que nos has expresado nos deja muy satisfechos con el objetivo que estaba planteado, sobre todo las expectativas que teníamos la mayoría, ¿no? Yo creo que todos compartimos lo que nos has planteado, como organizaciones como las que ustedes desarrollaron han, pues de alguna manera, impulsado proyectos sociales muy efectivos que han cumplido con aquellos objetivos que se plantearon desde el inicio, ¿no? No se dejaron de lado, inclusive se han ampliado más. Y esto, bueno, es de reconocer ampliamente. Con esto terminamos los 3 bloques. Pasaríamos a una última de preguntas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido desde el Zoom que estamos transmitiendo ni a través del Facebook. Entonces, bueno, obviamente porque la mayor parte de lo que nos has compartido, pues responde mucho, ¿no? O sea, básicamente nos detallaste varias cosas que pues, para seguir preguntando, pues sí, requiere pues más tiempo para empezar, pero también todo lo que nos dijiste ha contestado muchas preguntas. Entonces, pasaríamos a una siguiente fase, que es darles a ustedes un amplio reconocimiento, ¿sí? Por su participación, obviamente, por haber compartido su experiencia, y de nuestra parte, pues les vamos a hacer entrega de manera virtual en estos momentos, les vamos a hacer llegar a su correo electrónico de manera digital, pues las constancias por su amable participación y la forma en que compartieron toda la experiencia, ¿no? Adelante, Paola, le cedo la palabra a Paola. Claro que sí, ya pueden ver mi pantalla. Sí.
Sí, la estamos viendo. Muchas gracias, Paula. Bien, como lo dijo el doctor Enrique, les damos la presente constancia a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, la licenciada Laura Alvarado Castellanos, por su participación en el Seminario de Organizaciones Sociales y Formas de Organización e Innovación en Economías Alternativas, realizado el día 11 de noviembre del 2020, con la presentación de la Fundación Pro Niños de la Calle, IAP, y de la misma manera le hacemos llegar su constancia a la licenciada Denise Aguilar Navarrete. Gracias por su participación en el seminario. Muchas gracias a ustedes por su interés y por el tiempo que nos abrieron para compartir esta experiencia. Okay. Gracias, licenciada Laura. Gracias, licenciada Denise. Sí, desde el Departamento de Administración, el seminario, estamos muy gustosos de conocer que existen estas otras formas de organizarse, de trabajar, de administrar, y que a veces no las queremos ver o no las hemos visto inclusive desde la academia, ¿no? Han estado con nosotros alumnos y alumnas de licenciatura y maestría, de la licenciatura en administración, pero sabemos que podemos llegar a otros espacios. Las grabaciones se quedan en nuestra página de Facebook del Departamento de Administración, también para todo el público, si quisiera contactarlos a la fundación, previo revisión con ellos o acuerdo con ellos, ahí están sus datos, quedaron evidenciados en las páginas de Facebook y también en nuestra sesión de transmisión en Zoom, ¿no? Entonces agradecemos, efectivamente, nada más con esto cierro quizá el seminario para este trimestre, no lo vamos a cerrar como tal, los vamos a invitar que en este seminario, preocupados por crear estas otras formas de organizaciones sociales que efectivamente busquen un beneficio social principalmente, de cómo podemos gestionar, pues se dan cuenta que hay muchos momentos en que la administración es pertinente, una gestión y una administración de cosas, de personas, que sin lugar a dudas está muy presente, como bien lo narró Laura, ¿no? Que es importante, que esos fueron unos problemas que tuvieron y que siguen teniendo quizá, dadas estas adaptaciones y reformas fiscales que se tienen. Pero también hay una gestión y hay una administración de personas, de la vida, que quizá eso hemos perdido en su momento, inclusive la gran empresa, si habría que poner por repensar la empresa y si se pudiera hacer en su momento, se queda como debate, no estoy diciendo que lo sea, y reconocer que esta sociedad en la que vivimos, en un sistema económico capitalista, neoliberalista como tal, todo lo que nos ha dejado, pero al final de cuentas es la sociedad, es estas personas que con estas otras formas de vida, con otras formas de hacer economía, por eso nuestro seminario llamarse Economías Alternativas, pues estamos manifestando, sí, que existen otras formas de organizarnos y trabajar y de vivir en este planeta como tal, ¿no? Gracias a todos que nos han seguido durante este trimestre. Si bien es cierto, la UAM, nuestra licenciatura en particular, termina el trimestre, les hacemos una cordial invitación para la siguiente actividad que tenemos. Es un curso taller de planea, constituye y opera una cooperativa como una de las formas de organizaciones sociales. No significa que sea exclusiva y la única. Ya conocimos una asociación civil, hoy en día conocemos una institución de asistencia privada. Pues bueno, ese taller va a durar 3 sesiones, los invitamos a que sigan las redes sociales, se va a publicar el cartel, va a haber una previa inscripción, ¿no? Y pues nuevamente les doy gracias a todos por su participación, por su asistencia y por nutrir este seminario y efectivamente poner sobre la mesa en administradores estas otras formas de organizarse y gestionarse, ¿no? Muchas gracias, licenciada Laura, licenciada Denise. No sé si quisieran hacer algún comentario para cerrar. Nada más, otra vez agradecerles su interés, la apertura a estos temas, lo creo muy necesario. Muchas gracias. Gracias. La invitación para que nos visiten y bueno, un gusto participar con ustedes. Okay. Gracias, Denise. Igual si nos dices el domicilio, ya para que finalmente cerremos la participación. Claro, cuando estén, ya tengamos condiciones también. Claro, así es. Nosotros nos encontramos en la colonia Buenavista. La calle es calle Zaragoza, 277, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, ahí cuando volvamos a retomar las actividades de manera presencial, los esperamos. Servicio social, voluntariado, prácticas, será un gusto. Y mientras tanto, en nuestras redes sociales. Gracias, Denise. Y pues bueno, pues cuídense mucho a todos que nos están escuchando y nos están siguiendo. Gracias a todos los presentes del seminario, al doctor Luis Ernesto, a Luis Ángel, a Leonel, a José León, a Jocelyn, a Paola. Sí, se me escapa por ahí alguien, más unos compañeros que están con nosotros y a nuestros alumnos, ¿no? Gaby también, que nos ha estado apoyando en la transmisión técnica, sin lugar a dudas, ¿no? Gracias a todos. Buenas tardes.